Los personajes, instituciones y entidades que hacen posible el desarrollo de una región están en Protagonistas, hoy con una invitada muy especial, Paula Bernal Cardona. Bienvenida a Protagonistas y muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación y un honor estar saludando a todos los televidentes acá en el Oriente Antioqueño. La televisión del Oriente Antioqueño, nuestros canales locales, desde donde Paula Bernal pues hizo carrera en el tema del periodismo, la comunicación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va en el municipio de La Ceja? Carlos, muy bien, disfrutando de un buen clima por acá en esta tierra, también pues aprovechando algunos espacios para salir en el pueblo, para disfrutar y bueno, pues cuidándonos también mucho con el tema de la pandemia. ¿Cuánto tiempo dedicado Paula Bernal al periodismo, a la comunicación, a estar frente a las cámaras? Carlos, si no estoy mal, creo que son 16 años, yo empecé pues muy pequeña, muy joven, digámoslo de alguna forma, empecé a los 16 años cuando estaba Río TV en el municipio de Río Negro. Allí empecé haciendo parte de uno de los espacios de moda y entretenimiento que tenía el canal con Andrés Botero de la agencia Angel Models. Era CNC también en Luego ese momento, pasó ¿sí? a ser CNC Oriente, pero yo empecé desde que estaba Río TV. Bueno, digamos, cercanía con los medios de comunicación, con la presentación, a través de esta experiencia que tuvo ya desde el municipio de Río Negro, pues le abrió las puertas. Estuvo también en el municipio de La Ceja como tal, en su canal local, también en la radio comunitaria. Desde allí se hizo carrera para evidenciar no solamente la capacidad que tenía Paula Bernal para, digamos, dar las noticias, para enfrentarse a las cámaras, para comunicar todo lo que sucedía en la región. ¿Cómo fue esa experiencia? Carlos, pues no fue algo buscado, fue algo de algún modo que llegó a mi vida en un momento donde tampoco sabía pues que era exactamente lo que quería hacer. No sabía si quería estudiar comunicación social, en realidad no era como un proyecto de vida definido en ese momento. Sin embargo, las cosas se fueron dando, empecé a ser parte de algunas de las transmisiones del canal de CNC Oriente, empecé a ser parte del tema de cultura dentro de la sección que se llamaba Zona Rosa del noticiero CNC Oriente y a partir de ahí se empezaron a abrir muchas puertas. Luego llegó la oportunidad en la radio comunitaria, estuve en Celeste Estéreo cerca de 4 años, no solamente haciendo las noticias, sino que también tuve la oportunidad de aprender un poco de programación de radio, de aprender de mucha música, de géneros pues que en muchos casos no me gustaban, pero que aprendí a quererlos en ese momento y posteriormente empieza la experiencia ya en el noticiero de acá del municipio de La Ceja, el Mundo Más Noticias, que antes se llamaba Noticias, La Ceja TV, y fue ese reto que tuve la oportunidad, en el cual tuve la oportunidad de estar con algunos compañeros, con Guillermo Carmona, con César Valencia, ahí iniciar esa experiencia de la televisión, del noticiero comunitario todos los días, que era un reto bastante grande para un municipio como La Ceja, pero creo que lo logramos. Y ya luego pues se da la oportunidad de dirigir este noticiero y allí fueron cerca de 4 años en la dirección. Luego se presenta entonces la oportunidad de ser corresponsal de Teleantioquia Noticias. Estuvo cubriendo La Ceja, La Unión, alguna otra zona de esta zona del altiplano y de la zona también de Páramo. Teleantioquia, que venía, digamos, generando esos espacios para los corresponsales, pues usted fue esa cara visible en esta parte del Oriente Antioqueño. Carlos, fue una experiencia llena de muchos aprendizajes para mi vida profesional. El saber que tenía jefes que estaban en la televisión regional y que eran ellos quienes estaban mirando mi trabajo, que eran ellos quienes diariamente me estaban corrigiendo, me estaban encaminando, me estaban dando la oportunidad de mostrar mi trabajo en un departamento, pero también de acercarme a las comunidades, de estar en los momentos más difíciles que enfrentaron municipios como La Ceja, como La Unión. En algunos momentos también estuve en otros municipios, también cubriendo eventos deportivos, que no es mi fuerte y en el cual no tengo mucha relación, pero que gracias a la posibilidad de estar como corresponsal, pues también tuve la oportunidad de aprender un poco. Bueno, y esa experiencia también le abrió las puertas porque después creo que la llama Felipe Aramburo o la llaman de Teleantioquia, véngase a Medellín, que toda esa experiencia, esa capacidad para hacer periodismo, pues en Teleantioquia la estaba necesitando. Ya van como más de 2 años en ese sentido. Carlos, fue en el 2018, en enero de 2018, que empecé allí ya como periodista en la ciudad de Medellín.
Fue Oscar Mario Correa, el director del noticiero en ese momento, quien me llama y me dice: necesito un refuerzo profesional y yo quiero que sea usted, si quiere venir. Y pues no lo dudé, yo sentí que era una oportunidad para mi vida profesional y dije que sí. Cuando sale de su zona de confort, entonces se enfrenta al trabajo en la ciudad, a dejar en su momento a sus 2 hijos. ¿Cómo se asume eso? Con muchos miedos, pero yo sentía que tenía las capacidades para estar allí, aunque obviamente lo admito, pues no era lo mismo pasar de cubrir temas regionales de una zona en la que yo he habitado, que conozco cuáles son sus problemas, pues muchas cosas, ya pasar a ámbitos ya más nacionales de noticias, porque recién estaba llegada, me corresponde cubrir toda la emergencia de Hidroituango. En realidad yo no estaba relacionada con el proyecto hidroeléctrico y de un momento a otro pues se presenta esa noticia y es de un momento en el que me tocó pues aprender qué era el proyecto para poder transmitir la información. Viajar todo el tiempo, pues no solamente también saber que cada día había una noticia nueva, un evento distinto, una situación con las comunidades, con la obra. En Medellín se estaba generando otra información a su vez, a nivel nacional había una gran expectativa. Creo que fue un gran aprendizaje el que se logró finalmente con el tema de Hidroituango, pues y más allá con toda la experiencia en el municipio de Medellín y todas sus zonas adyacentes. Carlos, esa experiencia marcó mucho mi vida porque, como usted lo dice, fueron jornadas de viaje muy extensos y de un u otro modo también el tema de la confianza que se generó en mi trabajo, porque no era fácil pensar en que yo llegaba de un pueblo pues diferente a los municipios donde ocurría el problema, que yo iba a estar allá como la enviada de Teleantioquia Noticias y de que mucha gente iba a estar pendiente de esa información en ese momento, de mucha tensión porque estábamos enfrentados a momentos también incómodos, en el sentido que no era una zona en la cual pensáramos que íbamos a tener todas las comodidades, sino que llegábamos a alojarnos en un municipio que estaba en riesgo. Llegábamos a alojarnos en una zona donde la parte del comercio estaba cerrada, donde teníamos que pensar en comida, donde cargábamos también con el estrés de muchas personas que estaban en el albergue sin saber qué estaba pasando. Entonces fue una gran experiencia y también de ingeniería se aprendió un poquito. El tema también del clima, porque era un escenario muy distinto y la cultura y la forma de vida también allí, pues seguro que le dio a usted la posibilidad de tener unos grandes aprendizajes también para su desempeño, pero también para asumir que ese era el reto. También, Carlos, el clima sin duda pesa y las jornadas muy extensas. Empezábamos a las 5 de la mañana a prepararnos para consejo de redacción y terminábamos con el avance de las 10 de la noche de Teleantioquia Noticias, entonces eran jornadas bastante largas, pero estábamos con la adrenalina y afortunadamente tenía un equipo de trabajo a mi alrededor que siempre me estuvo apoyando, el camarógrafo, el ingeniero, el conductor, todos estuvieron ahí muy pendientes para hacer un buen trabajo en equipo y creo que se logró. Pues el tema seguramente era sortear esa situación que era la del momento, pero más allá seguro que lo que viene pues esperemos que sea menos complicado, volver a la ciudad, encontrar allá otro escenario distinto, pues porque era ese el que la había llamado. Por lo menos, Carlos, con la tranquilidad de que puse todo de mi parte para que la información que se estuviera transmitiendo de lo que estaba pasando fuera cercana a la gente, porque no es fácil entender lo que pasa en un proyecto de esa magnitud y con términos de la ingeniería que suelen ser pues muy complejos para traducirlos, pero esa experiencia me ayudó mucho y afortunadamente dentro de las personas pues que estaban dirigiendo el canal en ese entonces quedó pues una calificación positiva, por decirlo de alguna forma. Finalmente, y en ese reto, ¿cómo se interpreta lo que pudo estar sucediendo con sus otros colegas de otros medios nacionales, internacionales? Porque también había allí seguramente quien pues quisiera dar también la noticia, usted se veía al lado de ellos haciendo ese mismo trabajo, con el gerente de las empresas públicas, con las personas que estaban teniendo allí las decisiones. ¿Cómo fue ese, digamos, día a día en ese sentido? Carlos, más que una competencia, también pues fue un ambiente de colegaje, aunque yo admito que cuando estoy en un evento de esos pues me centro mucho en mi trabajo más que en estar mirando qué hace el otro o cuál es el enfoque que va a trabajar el otro. Yo me centro mucho pues
como en lo que estamos haciendo nosotros como equipo de trabajo en ese momento de Teleantioquia Noticias, de qué era lo que íbamos a buscar para cada emisión y obviamente pues estando muy pendiente también de lo que decían las autoridades y de ahí qué enfoque le dábamos a los temas, pero tampoco tuve como esa presión de la primicia, como esa presión de la chiva, porque estábamos más enfocados era en hacer las cosas bien. Ella es Paula Bernal Cardona, nos está contando la experiencia que tiene hoy en Teleantioquia, en Consejo de Redacción, en las noticias también del canal regional de los antioqueños y pues bueno, seguir contando todas estas historias importantes. Ya regresamos después de estos mensajes institucionales. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Con Paula Bernal Cardona hablamos de su experiencia en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, hoy en Teleantioquia. Paula, no me dijo una parte de ese capítulo y es el cubrimiento de la tragedia del Chapecoense. Allí también usted era corresponsal de Teleantioquia en esta zona, en La Ceja, en La Unión. Y bueno, pues esa sí que fue una gran experiencia también que seguramente marcó mucho de lo que ha sido su trayectoria profesional. Claro que sí, Carlos. En el día del accidente, quien estaba pendiente de la llegada del equipo era Weimar Londoño en Río Negro, entonces él fue la primera persona en reaccionar en ese momento del accidente. Sin embargo, ya todo lo que fue posterior al momento de la emergencia estuvo en mis manos y fue pues una experiencia dura, dramática. Sabemos lo que representó el accidente del Chapecoense, pero también a uno como profesional lo fortalece mucho. Y también lo hablo en el sentido de que meses después,
se vio el tema de las familias llegando a la zona del siniestro aéreo y saber que solo hablaban portugués, por ejemplo. Entonces, en ese momento, antes de esas visitas, yo pues traté de estudiar como lo básico del portugués para poder hacer las entrevistas, para poder, digamos, tener un buen material en ese momento y traducir un poco del sentimiento de esas personas que llegaban allí. Fueron días complejos porque era bastante agite, además la zona pues no está de muy fácil acceso, siempre teníamos pues que tener en cuenta el tiempo de desplazamiento, que era bastante tiempo, de estar también en la clínica pendiente de lo que pasaba. Entonces pues una experiencia de mucho trajín, pero también de esas experiencias que uno aprende mucho. Y era ya casi que la puerta de entrada al trabajo que tiene hoy en Medellín, de estar básicamente allí concentrada en la ciudad, atendiendo como el día a día de todo lo que pasa desde la centralidad, pero para Antioquia. Sí, Carlos, porque de cierto modo sabemos que muchos de los temas que pasan en el departamento se trabajan desde la ciudad, como usted lo dice, desde Medellín, pero en ese momento toda la atención estaba centrada, era hacia esta zona, entonces era también pues como el momento de trabajar casi que el primer bloque de un noticiero y que estaba esa responsabilidad sobre nosotros, sobre quienes estábamos acá en Oriente Antioqueño. Esa fue una experiencia compleja, además por lo que representaba. A mí me marcó mucho una imagen y fue en el momento en que llegué a ese punto exacto donde estaban los restos de la aeronave y ver los micrófonos, ver los elementos de los colegas que fallecieron ahí en ese momento, no sé, me conmovió bastante porque de cierto modo uno se siente identificado, uno la tragedia pues la sentía de personas que no conocí pero que estaban muy enfocadas en la misma labor. Labor importante la que se desarrolló en esa época. Déjame preguntarle sobre lo que actualmente es de Paula Bernal en Teleantioquia, Consejo de Redacción, 6 de la mañana. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegas tú a la hora de empezar el programa que informa a los antioqueños sobre el acontecer local, nacional, internacional? Carlos, es un reto también muy fuerte en el sentido de que tenemos que estar consumiendo información prácticamente todo el día porque requiere de estar muy actualizados de todo el acontecer del departamento, de Colombia y en muchos casos también de lo que pasa en otras regiones del mundo. Entonces es estar muy actualizados de lo que está aconteciendo en el día a día. Obviamente madrugar mucho, a las 3:15 de la mañana nos estamos levantando, pero a mí me apasiona mucho estar en esa mesa, la verdad me apasiona mucho estar ahí porque aprendo bastante, siento que es una oportunidad de proyección muy importante y al lado de un gran maestro como lo es Felipe Aramburo. Bueno, entonces 3:15 de la mañana y llega a Teleantioquia, ¿a qué horas? A las 5 de la mañana debo de estar en el canal para todo el tema del maquillaje, del vestuario y ya pues como ultimar detalles para la emisión que empieza a las 5:57, 5:58. Que a esa hora apenas se están empezando a levantar los ciudadanos normales, los que tienen que estudiar, las amas de casa, las personas que van a trabajar. A esa hora ya la agenda informativa que va a hacer cuenta en esa, digamos, 2 horas de trabajo, cómo se desarrolla ese momento, esa expectativa, ese un poco estrés también que tienen los presentadores a esa hora. Carlos, pues muchas veces nos encontramos con que la noticia de pronto de esas últimas horas ocurrió en la noche anterior, entonces ya eso tiene un trabajo de preproducción por parte de los periodistas que están en horas de la noche. Sin embargo, en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que llegamos y los hechos acaban de ocurrir, entonces sí representa, digamos, cierto grado de habilidad de conseguir la información de última hora para entregarla, de tener mucho cuidado también y mucha responsabilidad, porque ahora nos enfrentamos también a los retos de las redes sociales que pues imponen de pronto información que no es tan cierta, no es tan veraz. Y tenemos que estar ahí muy pendientes de todo, no solamente es estar hablando, además de que este programa no es con un prompter al frente como es la gran mayoría de noticieros, de que los presentadores están leyendo la información que van a entregar. No, este programa es un formato completamente diferente, aquí no aplica el prompter, aquí lo que aplica es lo que nosotros pues logremos entender como de lo que se está generando en el momento.
¿Cómo se vivió estos 6 meses de pandemia en que la dinámica cambió también frente a la presentación de las noticias? Te veíamos en la calle haciendo básicamente transmisiones en directo desde el municipio de La Ceja, desde otras partes, pero no precisamente era el estudio. ¿Cómo se vivió? Así es, pues por medidas que se tomaron dentro de todos los canales, dentro de todas las empresas, se disminuyó el personal que hacía parte del set, en el estudio de consejo de redacción. Yo entré a hacer algún trabajo en casa, algunos días desde acá, desde La Ceja, en mi casa también, haciendo noticias, en muchos casos presentando, pero ya hubo un momento en que tenía que regresar. Sin embargo, pues se continuaban con los protocolos pues, de bioseguridad, y también fue una experiencia muy buena, porque de cierto modo la gente necesita, a pesar de que estábamos en pandemia, la gente necesitaba información, y eso se vio en el crecimiento en el rating de muchos de los canales de televisión, y así lo vimos nosotros. Pero también fue interesante el meterme a muchos lugares donde sabía que iba a estar muy expuesta a muchas situaciones, pero que finalmente estaba contando la historia desde otro lado, desde los médicos, desde los intensivistas, desde quienes estaban con el trabajo de evaluar las pruebas. Tuve la oportunidad de estar en muchas de esas instituciones en Medellín, a donde llegaron las primeras pruebas de COVID-19 en el departamento de Antioquia, de cómo se preparaban, pero también de lo que pasaba en las calles, de lo que pasaba en los aeropuertos, en las terminales. También fue una experiencia enriquecedora. Eso sí, en los primeros días salíamos con bastante miedo. Te vi hablando de temas muy sensibles, y era el tema de la violencia intrafamiliar, algunas afectaciones a las mujeres, y sé que en ese tema especialmente pues has dicho que pues, es un horror el tema de la violencia contra los menores, todo lo que ha sucedido. ¿Cómo siente la periodista Paula Bernal esos temas, y cómo llega a la hora de tratar esa información? A mí me da muy duro, me mueve como el lado más sensible, sobre todo la violencia contra los niños, pues porque soy mamá, y obviamente el ver que un niño es maltratado, que un niño es asesinado, que fue su mismo círculo familiar, me conmueve mucho, porque es inevitable uno no sentir que puede ser mi hijo, puede ser mi hija, y siento que es totalmente desastroso pues que en el país pasen ese tipo de situaciones, que lo vivamos en el ámbito, en el círculo más cercano. Y nada más, Carlos, hace poco relatábamos lo que pasó con una menor de edad en Segovia, donde no solo la asesinaron, sino que después de estar inhumado el cuerpo van, lo sacan, la queman. Eso no tiene presentación, Carlos. Entonces esos temas me han conmovido bastante, y he tenido la oportunidad de narrar varias de esas historias. Bueno, entonces, ¿la reportería o el estudio? ¿Cómo se siente mejor? A mí me gustan las dos cosas. Obviamente el estudio tiene como esa adrenalina. A mí me gusta sentir esa adrenalina de que le estén contando 5, 4 y ya uno saber que se enfrentó a todo, a que todo un departamento lo está viendo, al igual que en los directos en la calle, que uno está con mucha tensión, que no sabe qué va a pasar, porque los directos tienen esa situación de que cualquier cosa puede pasar en el entorno. El estudio también tiene esa dinámica, y hoy en el espacio en que estoy es mucho más, porque, como lo decía ahorita, no estamos bajo un libreto, es bajo nuestro conocimiento, estamos bajo nuestro análisis, bajo mucha presión de cierta forma, pero que también eso fortalece mucho las capacidades profesionales. Y en la reportería pues también me gusta, porque en muchos casos es acercarnos a la sensibilidad de muchas personas, sobre todo ese tema de uno llegar al lugar donde hay una emergencia, donde sabe que hay situaciones muy sensibles o personas que necesitan de verdad de la ayuda de un medio de comunicación para visibilizar su situación, pues también me agrada, al igual que conocer muchas cosas del departamento, que he tenido la oportunidad de hacerlo a través de este tiempo en Teleantioquia. ¿Qué ve en este futuro inmediato, de largo plazo, de Paula Bernal? Carlos, pues yo espero estar un tiempo más ahí en Teleantioquia, en Consejo de Redacción,
Estoy aprovechando mucho esta oportunidad para mi crecimiento personal, para mi crecimiento profesional y ya pues esperaremos qué va pasando. Bueno, ¿cuál es el consejo que le da usted también a todos estos jóvenes que hoy están en las facultades de comunicación social, allí estudiando periodismo, haciendo parte de todo este número importante de profesionales que van a llegar a los medios de comunicación, a la comunicación institucional? ¿Cuál es ese mensaje que les da a usted hoy como profesional, con toda esta experiencia que trae ya? Carlos, yo creo que lo principal en este tiempo de experiencia en medios de comunicación, sobre todo ejerciendo el periodismo, es que aunque a uno en las universidades le dan como unas pautas básicas, el periodismo tiene mucho de calle, de uno mismo estar aprendiendo de muchas situaciones, porque hay cosas que a uno no se las enseñan en la universidad, son cosas que uno tiene que aprender. El tema de la empatía es fundamental a la hora de llegarle a la gente. No se puede hacer periodismo desde un escritorio, es muy difícil. Ahorita con la pandemia, que teníamos esa limitación de llegar a la gente, pero que se perdía esa magia de la contrapregunta, que se perdía esa posibilidad de preguntar más. No sé, yo siento que eso hace mucha falta. Entonces, a quienes están estudiando, sobre todo que se ven en el tema de periodismo, mi consejo es que no se queden solo con lo que les brinda la universidad, que salgan a la calle, que exploren, que entrevisten, que se den la oportunidad de conocer otros temas. Muchas veces cuando uno como periodista llega a una rueda de prensa, por ejemplo, de la policía, uno le dan mucha información, pero muchas veces los periodistas estamos con vacíos en el tema del sistema penal acusatorio colombiano, estamos con muchos vacíos en muchos temas. Entonces de ahí es no solo quedarse con lo que enseñan en la universidad, que son solamente pautas básicas, sino conocer elementos fundamentales en el tema del tratamiento de muchos temas en el país. Paula Bernal, gracias por su compañía, por su tiempo en Protagonistas a través de nuestros canales locales en el Oriente Antioqueño. Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí, un gusto. Por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que están en sintonía. Ella es Paula Bernal, nos contó todo lo que ha sido esa experiencia importante en los medios de comunicación de la región, en el Oriente Antioqueño y hoy en el canal regional Teleantioquia. Gracias por acompañarnos, la próxima semana con un nuevo invitado en Protagonistas.